Buenas noches, queridos oyentes. Estamos aquí como todos los martes y damos gracias al Señor por poder estar juntos, por poder compartir esta palabra que hoy nos va a hacer bien a todos porque es una palabra de fe y obras, ese es el título, y pensando en lo que el Señor está haciendo con nosotros en este tiempo, más que nunca, estaba pensando qué es lo que Dios está haciendo para nosotros, para que nosotros nos demos cuenta que este tiempo lo ha preparado Él y que es un tiempo especial para el mundo, especial para nosotros como hijos de Dios, y especial porque Dios está enviando esa bendición sobre nuestras vidas para que nosotros podamos entender la palabra del Señor. Y estaba mirando yo que fe es una palabra que está relacionada con creer. El verbo aparece en el Antiguo Testamento cuando en Génesis 15:6 y dice, habla de Abraham, que él ofreció el sacrificio a su hijo cuando él le pidió que pudiera hacer esto. Entonces él le creyó y dice, y él creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Cuando el Señor pide algo es porque Él está contando por justicia nuestras palabras, nuestros principios, nuestra acción, la acción que nosotros podemos tener delante del Señor. El Señor es fiel. Y cuando un creyente cree en el Señor que resucitó de entre los muertos, le será contado por justicia. Así dice la palabra, que cuando alguno de nosotros le creemos a Él, que el Señor resucitó de los muertos, dice que le será contado por justicia. ¿Por qué? Porque Él vino a justificar al ser humano. Y esta palabra justicia, puesta en este lugar, una traducción que vendría a ser es salvadora. Esto es una fe salvadora. Nosotros creemos en esta, será contado por una fe salvadora. Y la fe es un don de Dios, es algo que Él nos ha dejado, un regalo, porque don es un regalo que el Señor nos ha dejado en su palabra y en todo lo que nosotros podemos entender de parte del Señor. Y en Efesios dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y no hay virtud solamente con la fe, lo que manifiesta que Él es ligar el alma, nuestra alma, con el Dios infinito. Eso solo no es, sino que la salvación es sobre el principio de la fe, en encontrarle con las obras bajo la ley. O sea, contraste con las obras, o sea que no tiene nada que ver con lo que dice que ligar el alma con un Dios infinito, que es lo que cree la gente, sino la salvación, que es sobre el principio de la fe, por causa de Cristo Jesús, de su muerte y nosotros de su resurrección, y por eso nosotros somos salvos por medio de la fe. En Romanos 10:9 dice que si confesares con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esta es la palabra de la promesa que el Señor nos ha dado, y Dios es aquel que está contestando que el Señor está en todos estos principios que nosotros podemos entender. En Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Qué interesante que es lo que está diciendo aquí, porque nadie puede por las obras, porque algunos que son nada más que creyentes así, sin ninguna otra palabra, sin ninguna otra cosa. Un creyente, sí creo, le pregunta a uno a la gente, ¿cree en Dios usted? Sí, yo creo, pero no hace ninguna de las cosas
que Dios nos tiene preparada. Por eso, qué importante que es que nosotros podamos entender esto que dice Gálatas, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Qué importante esto que está diciendo. En Gálatas 5:5 dice: nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, de esta justicia salvadora, de esto que Él vino a justificar por su muerte la ley que estaba que Dios había implantado por la desobediencia del ser humano allí en el huerto del Edén. Esta amenaza de que no se podía salvar por causa del pecado. Entonces Él vino a justificar a nosotros por esta justicia con la muerte de cruz, porque necesitaba derramamiento de sangre. Dice, la fe se manifiesta por las buenas obras. Si la fe no muestra obras, es descrita como muerta. O sea, qué importante. ¿Y qué quiere decir con todo esto de que si no muestra, si la fe no muestra sus obras? Es que la fe va junto con las obras, o las obras o la fe son más importantes cada uno de por sí. ¿No es así? No, de tal manera que nosotros también, dice, que la fe es manifiesta por nuestras buenas obras. Si la fe no muestra sus obras, no es descrita como muerta. En Santiago 2:17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. O sea que somos salvos por la fe y las obras. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. En Santiago 2:21 dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Claro, porque él cumplió. Él ofreció a su hijo y lo iba a ofrecer como ofrenda delante del Señor, y él tenía que, en esa ofrenda, él estaba seguro que iba a matar a su hijo porque le había pedido eso, pero él consideró que él tenía que ser fiel. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, le fue contado por salvación, y le fue llamado amigo de Dios, porque le creyó. De cualquier manera, él le creyó. Quizás le habría dolido como persona, como padre, el tener que sacrificar a su hijo, pero él le creyó al Señor y fue contado como amigo de Dios. Porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y sabe que hay una gran diferencia en tener una justicia, una salvación por obras, pero sabe que hay obras que son obras de la carne, obras de la carne. El poder de la acción en el camino de un cristiano, por fe andamos, no por vista. O sea que no andamos solamente el poder y acción en el camino de un cristiano. Por fe andamos, no por vista. O sea que el poder y la acción me puede llevar a mí a querer hacer, como en la iglesia muchas veces se hace, que dice, porque voy a la iglesia, porque voy y hago cosas en la iglesia, porque voy y reparto trataditos, pero por la fe andamos no por vista. En 2 Corintios 5:7 dice, el Señor reprendió a sus discípulos por la falta de fe. El creyente debe tener fe en su caminar. ¿Qué quiere decir esto? Porque el caminar de cada uno de los creyentes tiene que ser en las obras. ¿En qué obras? Actividad
divina o humana. ¿Qué puede ser obra de bien o mal? Se mencionan obras muertas a los actos ceremoniales o esfuerzos religiosos en lo humano. Se le cuenta como obras muertas. Esto está en contraste, o sea, opuestamente con la fe de la obra por la acción del Espíritu Santo. Porque nosotros no vamos a hacer ninguna obra por nosotros mismos, sino que tenemos que estar guiados por el Espíritu Santo, porque todo lo que el Espíritu Santo nos mande a hacer, o el Señor, como tenemos el Espíritu Santo que está con nosotros, Él nos va a aprobar todas aquellas obras que nosotros debemos hacer como cristianos, que tengan un renombre, que tengan un respaldo de fe, que tengan un respaldo de buenas obras. El hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley que me establece. La fe verdadera producida por la fe producirá buenas obras que serán vistas por los hombres, y lo ve también el Señor. Porque las buenas obras no solamente es que yo haga ciertas cosas de buen humor, que pueda limpiar en la iglesia de buen humor, que pueda estar haciendo y adornar la iglesia, adornar los pasos de lo que es la iglesia, asistir a la iglesia, porque sabe que algunas veces hemos preguntado a ciertas personas y dicen, me gusta el culto porque ustedes cantan, porque se los ve alegre, porque escucho la Biblia y me anima, pero sale de ahí, sigue viviendo su vida. Cuando Jesús estuvo en la tierra, sus obras debían ser evidentes, ¿no? De que Él era el Hijo de Dios, que había sido enviado por el Padre, que estaba con Él y Él con el Padre. O sea que Él estaba haciendo todos aquellos sacrificios, aquellas cosas que tuvo que suceder en la vida de Jesús y que nosotros lo vemos en la crucifixión, en los desprecios, en los ataques que tenía por causa de ser el Hijo de Dios, pero Él no desvió las obras que evidenciaba que Él era el Hijo de Dios. Y Él, cuando tuvo que ir frente a las autoridades que lo tomaron para crucificarlo, cuando Él habló no negando nada de lo que es como Hijo de Dios, como Hijo del Padre. En Juan 9:4 dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Eso es lo que les habló cuando les decían a los discípulos y a Jesús que por qué trabajaba en los días que eran feriados. En Juan 10:37 dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. En Juan 5:17 dice, Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Sabe por qué decía esto? La gente le criticaba porque él hacía milagros de sanidades, porque él seguía haciendo las obras, visitaba a los enfermos, la gente venía, se agolpaba para que fueran sanados, para que fueran provistos sus necesidades. Y Jesús hacía estas obras y lo tomaban como un trabajo, no como algo cristiano o como algo el Hijo de Dios que viene a cumplir una obra. En Juan 5:17 y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Estaba diciendo la verdad porque Dios no tiene feriado, porque para Él no es nada imposible, porque todos los días a nosotros nos estipuló para que tomáramos un descanso un día después del trabajo. Pero para Dios es infinito y Él siempre está haciendo obras a favor de nosotros, a favor de cada uno de nosotros. Pablo escribió a Tito insistiendo en la importancia de las buenas obras para que el cristiano no fuera sin frutos. Claro, porque nosotros tenemos que andar pero produciendo frutos. ¿Y qué frutos? De buenas obras.
pero también de obediencia, porque eso es lo más importante. Las obras son buenísimas, porque la fe sin obra no tiene ningún sentido, pero lo importante es la obediencia que nosotros tenemos al Padre, que cumplimos, que nos importa cumplir la ley del Señor, prosperar en aquello que Dios nos ha mandado, que la palabra nos indica qué es lo que tenemos que hacer, cómo conducirnos, cómo predicar su palabra, cómo el comportamiento. Cada uno, porque cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta delante de Dios según sean sus obras, dice la palabra. En Apocalipsis 20:12 dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. O sea que Dios tiene anotado cada día, cada circunstancia que nosotros enfrentamos, porque Él controla todas estas cosas, porque Él nos va a juzgar. Y eso es importante que nosotros podamos tener en cuenta, que la palabra de Dios nos está hablando acerca de esto. Y fueron juzgados, dice, los muertos por las cosas que estaban escritas en el libro. O sea que el Señor tiene en cuenta que es las cosas que nosotros hacemos. Por eso, cómo nos conducimos según sus obras, según las obras que nosotros tenemos que hacer, guiados por el Señor, por lo que nos marca la palabra, por el comportamiento que debemos tener frente al Señor, por la reverencia que nosotros debemos tener a favor del Señor. Dice: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Tenemos que tener en cuenta esto. Dios es un Dios de amor, de misericordia, y que nosotros podemos obedecer al Señor si tenemos el Espíritu de Dios con nosotros. ¿Cómo podemos medir nuestra fe y nuestras obras? Es tiempo de resplandecer, de mostrar con nuestro testimonio, nuestros hechos, lo que somos hijos del Señor. Consejos sabios que da el Salmo 37 se puede ver como el justo se deja moldear por el Señor a través de la palabra. Moldear mi carácter para poder resplandecer y dar testimonio del Señor. Yo voy a leer en el Salmo 37 y este Salmo nos indica a nosotros todas las experiencias que nosotros podemos tener del Señor, y que el Señor nos está mandando, nos está enviando que nosotros cumplamos esa palabra. Dice: no te irrites a causa de los impíos. ¿Por qué? Porque pronto se marchitarán como la hierba, pronto se secarán como el verdor del pasto. Porque el Señor nos está cuidando, nos está mirando. Y dice: confía en el Señor y haz el bien. ¿Qué bien tengo que hacer yo? Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Porque nos deleitamos muchas veces por pequeñas obras, por un regalo, por algo que nos dan, nos regocijamos. Pero el Señor me está diciendo que te concederá los deseos de tu corazón. ¿Por qué? Porque yo estoy buscando el bien. Dice: encomienda al Señor tu camino. Son todos mandatos que el Señor me está dando para que confiara en Él y actuara. Haz que tu justicia resplandezca como el alba. Él me está pidiendo que yo obre con justicia, que sean justificadas mis obras, que sean puestas las obras que Dios me está mandando para que yo pueda cumplir con la palabra del Señor. Dice: hará que tu justicia resplandezca como el alba. Y dice también: guarda silencio ante Dios. Muchas veces la gente, Dios no le concede ciertas cosas porque no todo lo que la gente le pide está bien, o está de acuerdo con el propósito de Dios o con las cosas que Dios ha creado como respuesta, y algunas cosas que nosotros pedimos como seres humanos no nos convienen. Entonces el Señor no lo va a conceder, o Él se toma tiempo, porque mientras se toma el tiempo, Dios trabaja con
con nuestro carácter, trabaja con nuestra paciencia, trabaja con las cosas que a Él le convienen y también con el entendimiento, porque no es lo mismo que una persona que de 10, 12 o 15 años que una persona que ya tiene cordura y le vaya a pedir una cosa semejante. Dios sabe que le hará bien o mal, por eso el Señor no puede concedernos. Pero dice que guarda silencio ante el Señor, porque algunos despotrican. ¿Por qué Dios no me da esto? ¿Por qué Dios no hace esto? ¿Por qué si yo le pido y tengo fe y le pedí con fe? Aquí no detalla si es por fe o por qué. Dice porque el silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. La paciencia es otra de las virtudes que Dios me pide, porque la vida no es un constante rodar y un constante estar poniéndome todas las cosas que yo le pido, sino que tienen su tiempo. Mire, si una mamá diría, bueno, mañana quiero tener un bebé, un hijo, pues la mamá tiene que esperar 9 meses para poder tener, porque se va gestando ese hijo dentro de sus entrañas. Así ciertas cosas que se gestan según el tiempo y dice, y no te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan placeres malvados. Nosotros no estamos pidiéndole al Señor para nuestros placeres malvados, estamos pidiendo al Señor con sabiduría, con entendimiento, para que el Señor pueda aprobar todos los detalles de nuestros planes. Refrena tu enojo, abandona la ira. Es otra de las cosas que el Señor nos está mandando en este salmo, porque nos está corrigiendo, nos está exhortando, nos está dando a conocer su palabra, nos está haciendo entender que la vida de un cristiano no se produce de un día para otro. Tampoco conocemos la palabra y la entendemos de un día para otro. Tampoco podemos accionar y obligarnos a hacer una palabra si no la creemos y no la entendemos. Por eso el Señor está diciendo, refrena tu enojo, abandona la ira, no te irrites, pues esto conduce al mal. Dice, porque los impíos serán exterminados, para los que esperan en el Señor heredarán la tierra. A todos aquellos que esperan, los que esperan en el Señor, serán bendecidos y heredarán la tierra. Después dice, dentro de poco los malvados dejarán de existir. Ahí es lo que Dios está haciendo, el obrar del Señor. Y dice, los malvados conquistarán contra los justos, y contarán los justos y crujen los dientes contra ellos, pero el Señor se ríe de los malvados, pues sabe que les llegará su hora. O sea que dejemos que el Señor nos guarde, dejemos que nuestras peticiones que nosotros ponemos delante del Señor se cumplan a su tiempo, porque muchas veces nosotros pedimos, pero pedimos mal, dice la palabra, porque pedimos para deleitar nuestros placeres, pero no nos damos cuenta que muchas veces las cosas que pedimos no nos sirven para nada, y cuando las tenemos que vivir, si nos consideran estas peticiones, podría irnos muy mal. Dice, los malvados sacarán la espada y tensarán el arco para abatir a los pobres y al necesitado, pero su propia espada les atravesará el corazón y su arco quedará hecho pedazos. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos conduce a las buenas obras y Él nos está enseñando con todo esto. Más vale poco de un justo que mucho e innumerable del malvado, dice también otro versículo. El Señor protege la vida de los íntegros y su herencia perdura por siempre. En los tiempos difíciles será prosperado y en épocas de hambre tendrán abundancia. Qué hermosas palabras que nos está diciendo y que los tenemos que aprender, pues estas cosas son las obras buenas que nosotros debemos aprender. Dice, los malvados piden prestado y no pagan, pero los justos dan con generosidad. Los benditos del Señor heredarán la tierra, pero los que la maldicen serán destruidos.
Qué tremendo estas palabras que estamos viendo en este salmo que nos aconseja. El Señor afirma los pasos del hombre, no los hombres, porque los hombres no saben muchas veces qué es lo que tienen que hacer y corren a veces a la aventura, corren a veces a buscar sus propios deleites o sus propias opiniones y no saben lo que les espera un paso más adelante. Pero el Señor dice que afirmará los pasos del hombre y que cuando le agrada su modo de vivir, podrá tropezar, pero no caerá porque el Señor le sostiene con su mano. Cuando el hombre cayere, dice un versículo, no quedará postrado porque Dios le sostiene con su mano. A todos aquellos que esperan en el Señor. Dice, has sido joven y ahora sos viejo, pero nunca he visto justo en la miseria, ni que sus hijos mendiguen pan. Presta siempre con generosidad, sus hijos son una bendición. Qué hermoso esto también que nos está enseñando el Señor. ¿Por qué? Porque en esto nos está enseñando a compartir, porque también esto es parte de la generosidad, el poder mirar a los hermanos que no tienen, compartir los bienes, compartir todo aquello que no tienen los demás. Esto también son obras de bien que el Señor bendice. Dice, apártate del mal y haz el bien, y siempre tendrás donde vivir, porque el Señor ama la justicia y no abandona a quienes le son fieles. Qué hermoso, Él ama la justicia, no solamente justicia como salvación, que en este caso es la justicia de la ley, la que nos manda, la ley de Dios, que es sobre todas las cosas, pero la ley del hombre, muchas veces, aunque hagan, si te apartas del mal, hacen bien, apártate, algunos hacen al contrario, hacen mal y nadie lo juzga porque la ley del hombre la acomoda según las circunstancias, pero la ley de Dios no es así. La ley de Dios, del Señor, ama la justicia. Por esa razón, es amar misericordia, amar justicia y amar a Dios. Tres cosas que Dios está pidiendo al pueblo para que pueda convivir con los demás. Porque el Señor ama la justicia y no abandona a quienes le son fieles. O sea que la fidelidad corresponde en esta justicia. El Señor los protege para siempre, pero acabará con la descendencia de los malvados. Los justos heredarán la tierra y por siempre vivirán en ella. La boca del justo imparte sabiduría y su lengua emite justicia. O sea, su lengua emite, en este caso, cuando habla justicia y sabiduría, le imparte a la persona la salvación, la ley de la salvación. Le está hablando de la justicia de Dios, de la salvación. Dice, la ley de Dios está en su corazón y sus pies jamás resbalarán. Por eso dice, la ley de Dios, o sea que la palabra de Dios está en su boca para hablarle a los demás para que se salven, porque habla con sabiduría. Y dice, los malvados acechan a los justos con la intención de matarlos, pero el Señor no los dejará caer en sus manos, ni permitirá que los condenen en el juicio, porque Dios es justo, y el justo vivirá por fe, y la fe lo justificará, porque por fe somos salvos por medio de la muerte de Jesucristo. Dice, pero tú espera en el Señor y vive según la voluntad, que Él te exaltará para que heredes la tierra. Dice, cuando los malvados sean destruidos, tú los verás con tus propios ojos. He visto al déspota y al malvado extenderse como cedro frondoso, pero pasó al olvido y no puede encontrarlo, y ni hay porvenir para quien busca la paz. O sea, los rectos solamente hay porvenir para quien busca la paz. Dice, observa a los que no son íntegros y rectos. A los que son íntegros, no a los que no cumplen la palabra.
Por eso el observar de Dios está siempre haciendo justicia. Cuando Él dice íntegro, no los íntegros como la ley humana, los íntegros de corazón, que le aman a Él, que le creen a Él, y se comportan rectamente, y dice, y hay porvenir para quienes buscan la paz. Pero todos los pecadores serán destruidos, el porvenir de los malvados será exterminado, o sea, el exterminio. La salvación de los justos viene del Señor y Él es su fortaleza. En tiempos de angustia, Él los librará de los malvados y los salvará porque en Él ponen su confianza. Qué bueno que es todo esto que está diciendo acá. Y también voy a leer algo de esto que dice acá el Señor. Se ha sabido que Dios castiga con enfermedades físicas o personales a los pecadores. Está diciendo ahí, a los pecadores. No sabemos si la enfermedad de David es producto de un castigo divino, pero queda claro que David sí lo piensa. Su distanciamiento de Dios lo carcomía. O sea que cuando David pueda ser castigado por esto, era porque estaba faltando a las cosas en que él había sido instruido. Dice, según el Espíritu, no existen las coincidencias. Cuando nos convertimos a Jesucristo en el Señor de nuestra vida, el Señor ordena todo lo que nos acontece y manifiesta que cuando el Señor aprueba el modo de vivir de una persona, Él hace lo que los pasos de dicha persona sean firmes, y aun si la persona tropieza no caerá porque el Señor lo sostiene. Qué importante y qué linda esta palabra de lo que estamos viendo hoy en día. Y yo estaba teniendo una opinión de todo esto, mirando otros espacios de la palabra del Señor, que Dios tiene que hacer en nosotros moldear el carácter. O sea, el carácter es lo que nosotros aprendemos de lo que tenemos delante, del lugar donde vivimos, de la relación que tenemos con las distintas personas, de la enseñanza que hemos aprendido en nuestro hogar, de los consejos que nos ha dado la sociedad. Ahí tenemos una parte de carácter. Pero el carácter de un cristiano es el comportamiento que Dios da a aquel que conoce la palabra. O sea que Dios apoya a aquellos que cumplen su palabra. ¿Por qué? Porque su palabra es verdad. Y su palabra es aquello que debe cumplirse en nuestras vidas para que nosotros podamos tener una buena vida y para que nosotros seamos salvos. Porque Dios nos justifica a través de Jesucristo por la muerte y por nuestros pecados. Pero una cosa es que Él nos perdone, pero que nos perdone, y dice la palabra que nos puede perdonar 70 veces 7. Y algunos sacan la cuenta y algunos se pasan cada día 70 veces 7, tiene que perdonarla, porque se mandan cada una. Y como humanos estamos propensos, más los hijos de Dios, que tenemos puestos los ojos en la palabra de Dios, la confianza en el Señor, que tenemos el Espíritu Santo, que somos guiados, que tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, es como una campanita que cuando hacemos algo mal y tenemos la palabra escrita en nuestro corazón, nos redarguye, nos reprende por dentro, y nosotros corremos a la presencia para reconocer que nos hemos equivocado. Y eso es lo importante, que seamos corregidos cuando nosotros hacemos algo que está fuera del orden de Dios. Por eso el carácter se va forjando a través de conocer la verdad de Dios, de conocer las buenas costumbres, de ponerlas por obra, de amar a nuestros semejantes, de amar a Dios sobre todas las cosas. Esos son los dos primeros mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo, que es también aquel que nos podemos dar cuenta que es partícipe de nosotros, porque somos un cuerpo en Cristo Jesús. Y nosotros que entendemos la palabra de Dios,
podemos estar mirando todas estas cosas como la enseñanza que nosotros debemos impartir a nuestros hijos, a los que están a nuestro lado, lo que debemos predicar. Hoy en día hay tantas contradicciones con lo que la gente dice que cree en Dios, pero sus obras no lo dicen, porque su vida no condice con lo que el Señor está diciendo, que es buena conducta, que es lo bueno, que son los mandamientos, que es lo que le agrada al Señor. Y la fe tiene un requisito: creer en el Señor Jesucristo, porque por medio de Él nosotros somos salvos. Que Dios nos ayude en este tiempo a poder dar el buen consejo de la palabra, a poder entender que nosotros tenemos que corregir nuestro carácter, que nosotros tenemos que corregir muchas veces las cosas que hemos aprendido quizás de nuestros padres que no creían, o de algunas enseñanzas que hemos aprendido por ahí, o cuando estamos enseñando a los niños o a los jóvenes. Tenemos que tener la certeza de que aquellas cosas que nosotros enseñamos estamos haciendo que el Señor pueda estar involucrado, que la palabra del Señor pueda hacer justicia en nosotros, justicia para portarnos bien, para hacer las cosas como es debido, y justicia para salvación, para que podamos ser salvos en la justicia de Jesucristo, porque el Señor vino a pagar las deudas que nosotros teníamos por los pecados. Por eso, en esta noche, qué hermosa esta palabra, que la tengamos en cuenta cada día, porque cada día tenemos para corregir cosas que nosotros humanamente erramos, que nosotros podamos entender la palabra conforme a la que la da el Señor y conforme a su propósito, y podamos en este tiempo corregir todo aquello que está mal, las cosas que estamos viviendo, aquello que nos hacen muchas veces errar por lo que escuchamos, por lo que están imponiendo. No tenemos que cumplir la ley humana en cuanto a como si fuéramos parte de un país. No tenemos que compartir todo lo que nos dicen. Si hay cosas que nosotros no entendemos como sabios que tenemos en la palabra, como esa sabiduría que viene de Él, no podemos aceptar lo que Dios dice que no. Entendámonos bien esto. Así que vamos a orar en esta noche. Quizás haya gente que esté escuchando la palabra, quizás haya gente que necesite oración y que necesita que nosotros oremos por esas peticiones, y que necesitamos en este tiempo mirar la palabra del Señor, escuchar el Espíritu Santo que nos da una vista y un mirar de sabiduría como Dios ha mandado, y que nosotros podamos entender. Queremos también saludar, dice la gente aquí, los hermanos que han mandado: Reina González, Cristina Maidana, José La Salandra, Enrique Ocampo, pastor de Opendorf, María Pérez, Mónica Bonesi, Susi Cabrera. Y también pide oración José, pide por Mario, que está internado. Vamos a orar por estas peticiones y damos gracias a aquellos que están conectados con nosotros, porque qué bueno que es mirar la palabra, y qué bueno que es enterarnos de las buenas noticias que nos da el Señor. En estos días uno ve tantas malas noticias por los medios de comunicación que a veces nos asustan, nos preocupan, pero el Señor siempre está con nosotros. Por eso en esta noche vamos a orar por estas peticiones, y oramos por aquellos hermanos. Damos gracias porque podemos estar juntos. Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias porque tú estás con nosotros. Te damos gracias porque tú eres real, Señor, y porque en todas las cosas tú inclinas tu oído para oír la necesidad de cada uno de tus hijos. Señor, si hay alguna persona que está allí detrás de la cámara, Señor, allí donde está en su casa y que tiene necesidad, Señor, de algo, de poder, Señor, entender que tú eres fiel y que tú eres el Dios de misericordia,
Señor, y quiere entregar su corazón a ti, Señor. Oramos por esa vida. Señor, que tú tengas en cuenta su necesidad y que tú puedas venir a vivir, a reinar en su corazón para que su vida cambie, para que pueda entender de ti, Señor, y para que pueda servirte. Padre, te damos gracias por esas vidas. Te damos gracias también por la vida de cada uno de los hermanos que están con nosotros, que están allí, escuchando también y compartiendo cada una de estas palabras, porque esta palabra es para todos aquellos que somos hijos de Dios. Necesitamos de tu palabra que nos recuerde, que nos anime, que nos fortalezca, que podamos, Señor, orar allí en el tiempo de aquellas cosas que han sido delante de ti, un defraudar de nuestras vidas. Pero Señor, que podamos en este tiempo buscarte a ti con entereza para poder encontrar en tu palabra el consuelo, la sanidad, Señor, y que la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado, podamos entender que está con nosotros cada día, su presencia, el Espíritu Santo que nos aconseja y que está allí incentivando nuestros corazones para creer esta palabra tan sabia que nos ha dejado el Señor. Por eso te damos gracias, Señor, en esta noche. Señor, y oramos por aquellos que han pedido por este pedido de Mario que está internado. Señor, extiende tu mano sobre esta persona que está allí, Señor, que él pueda mirarte a ti, que pueda creerte a ti aún en su inconsciencia. Señor, que él pueda ser sano. Extiende tu mano de misericordia y trae fe también sobre su familia. En el nombre de Cristo Jesús, te creemos a ti, porque tu palabra dice que por las llagas de Jesucristo hemos sido sanos. Señor, enviamos esa palabra de sanidad sobre Mario, que está allí en el hospital. Señor, te damos gracias por cada uno de nosotros, Señor, que tu palabra nos sana. Señor, nos bendice, nos corrige, nos exhorta, Señor, y nos enseña a caminar rectamente delante de ti. Por eso estamos agradecidos, Señor, y rogamos que la bendición tuya pueda ser sobre cada uno de aquellos que están escuchando. En el nombre de Cristo Jesús, te alabamos, te bendecimos, porque tú eres Dios grande, misericordioso, un Padre de amor y de misericordia. Te damos gracias por estar compartiendo con todas estas personas, con todos estos hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, nos vemos el próximo martes. Que Dios les bendiga y seguimos creyendo en el Señor.